Bueno, bienvenidos a el programa de Mr. Fico Show, debutando aquí entonces con nuestro primer capítulo, Rolando Ramos como ilustre invitado. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Rolando. No, Fico, a ti, a todo el equipo en esta maravillosa dimensión, ¿cierto? De ultratumba, en el trono de la agonía, como corresponde, hermoso lugar, me encanta todo de mi gusto, sin lugar a duda. Me siento muy cómodo, muy en familia, contigo además, Fico, tu trayectoria como músico, ¿cierto? Como persona. Así que saludos a Manuel, a todos los involucrados en este nuevo proyecto. Todas las shit posibles para que les vaya bien, ¿cierto? Y puedan realmente seguir consagrándose, porque falta esta ingeniería, falta llevar a la gente a la ultratumba, pero en el sentido positivo. Por lo cual me siento muy, muy en casa y, bueno, honrado de ser la primera víctima acá en este trono de agonía para sentir realmente cómo el inframundo me integra y me disuelve. Muchas gracias, Rolando. Un gustazo tenerte aquí entonces. Pues. Oye, bueno, quería partir entonces mencionando, ¿cierto? Ya se ha mencionado, ¿cierto? En algunas entrevistas, videos, algunas, ¿cierto? Bueno, campañas de lanzamiento y algunas giras por ahí que he visto también, a propósito en el marco, ¿cierto? De el lanzamiento de tu libro, ¿cierto? Rock and Rollo. Bueno, ahí pueden ver la portada, ¿cierto? En cámara. Tuve el placer de leer el libro, ¿ya? Es realmente un viaje, ¿cierto? Uno podría de repente pensar, bueno, van a hablar de música, van a hablar de cosas que quizá uno podría escuchar en la radio, pero acá, ¿cierto? Yo al menos mi impresión fue, esto de alguna manera es un making of. Me hizo recordar, ¿cierto? A un libro, lo conoceremos, ¿cierto? Por la oscuridad y la influencia que ha tenido en toda esta escena y estilo, Stephen King. Hay un libro de él, ¿cierto? Que se llama As I Write, mientras escribo. Tuve el placer de leerlo hace unos años también y me recordó mucho a él respecto a una autobiografía, ¿cierto?, del autor y a la vez también ciertas cositas que uno va rescatando y construyendo la historia, ¿cierto?, del autor, en este caso tuyo, y cómo, bueno, llegaste a ser uno de los, sin duda alguna, uno de los pioneros y pilares fundamentales de la comunicación musical en Chile. Cuéntame entonces acerca del proceso de este libro. Bueno, Fico, gracias por la promoción, por darle un espacio nuevamente al libro, que ya va a cumplir aproximadamente un año de su edición, el cual nace por la necesidad personal, ¿ya?, de poder contar una historia que, si bien hubo atisbos, ¿ya?, en su momento con algunos periodistas que intentaron hacer algunos libros, algunos se concretaron, como es el caso del libro del Canal 2 Rock and Pop. Leyendo eso y otras notas o intentos, ¿cierto?, o borradores de poder contar la historia de la Rock and Pop, encontré de que habían ciertos vacíos, y los vacíos estaban específicamente en el lado B de la Rock and Pop. Ah, ¿ya? Mira. Porque si bien la Rock and Pop nace como una radio muy abierta, muy pluralista, muy entregada a representar parte en esos entonces de la juventud chilena, estamos hablando de los años 90, porque fue una radio que nace ya en el año 90 como un proyecto de la Compañía de Chile de Comunicaciones para poder interpretar y declarar lo que estaba ocurriendo con la juventud en Chile. Entonces era una radio muy sesgada a la juventud. Era una radio que tenía que llegar y ser primera, o por lo menos obtener muy buenos números. Alta expectativa. Entre los 18 y 24 años. ¿Ya? Ese era el objetivo. Perfecto. Ahora, curiosamente, en mi caso, yo ya tenía 32 años, ¿ya?, cuando entré a la Rock and Pop, por lo cual estaba un poco desperfilado para lo que era llegar a los 25, porque, claro, a los 18, 15, no sé, a esa gente. Un desafío intergeneracional. Había, claro, sí. Pero finalmente con mi madurez quizás, ¿ya? O esta cosa de ser Peter Punk siempre y estar que en la música o en la otra música, tenía la facultad de poder interpretar a porción de esa juventud. Perfecto. Y así nace la Rock and Pop, ¿cierto? Como esta voz de la calle para lograr remecer un poco las estructuras editoriales de esos entonces, que eran demasiado formales,
Claro. Era una FM muy formal, del locutor cavernoso. ¿Ya? Y en eso entonces estamos hablando del año... Del más año o menos, 90. Del año 90, claro. O sea, entre comillas, la radio era muy buena. Sí, la radio siempre ha sido buena en Chile y en Sudamérica. O sea, creo que los proyectos radiales del año 20 o 25 en adelante siempre fueron buenos. Claro, ¿ya? un formato muy noble. Claro, Claro, y muy tomado prestado de la cultura norteamericana. Entonces se traían el formato tocadisco, el formato noticiero, el radioteatro. Acá se hicieron radioteatros increíbles, Claro. como La Tercera Oreja, la banda Firulete. La radio tiene historias extraordinarias que lamentablemente se han perdido en nuestra incapacidad de poder contar historias o rememorizar nuestro pasado, porque no tenemos esa capacidad como pueblo, somos desmemoriados. Bueno. Claro. O sea, nos encanta vivir el aquí y el ahora y no nos preocupamos del pasado. Quizás el pasado que siempre está presente son los momentos difíciles de Chile, las muertes, las revoluciones, el golpe de Estado, que Ibáñez del Campo cuando agarró a todos ciertos los sensibles, ¿cierto? Claro. De aquella época y los metió en una bolsa y los tiró al mar. Todas esas cosas sí las recordamos, ¿ya? Claro. O ciertas cosas horrorosas. Sí. Pero fíjate que lo bueno, ¿ya? O lo interesante, o lo que ha marcado culturalmente el país, re poco, ¿ya? Re poco es lo que se hace recuerdo. Entonces la rock and pop fue un cambio, un aquí y una ahora, digamos, un antes y un después, mejor dicho, Claro. de lo que es la radiofonía en Chile. De hecho, si usted se mete al Ministerio de Cultura y googlea ahí la radiofonía en Chile, te vas a encontrar que el último hito de la radiofonía en Chile es la rock and pop. ¿Ya? Salvaje. Entonces, en ese sentido, fue una radio que cambió el oído, la forma de escuchar y ayudó a chasconear la radiofonía, y lo que tenemos ahora, para bien o para mal en radio, ¿cierto? Va a depender de cada persona, o tiene que ver mucho con la editorial de la rock and pop. Claro. Entonces dije, bueno, alguien tiene que contar el lado B de la rock and pop. Y dije, pucha, qué lata la weá, porque siempre he tenido que, lo que no encuentro en el mercado, ¿ya? Lo que no puedo hallar en el mercado con respecto a gustos personales, ¿ya? Ah, mira. ¿Eh? Lo tengo que hacer yo, bueno. Lo tengo que yo Perfecto. pensar. Esto de alguna manera, claro, vendría siendo cierto, como dicen en muchos campos, cuando uno identifica cierto un problema, más allá de quedarse con el problema o el vacío, a la vez uno dice, perfecto, pero ¿cuál puede ser la solución? Ah, claro. ¿Cuál puede ser el satisfactor? ¿Cierto? Exacto. Y me imagino que mejor que quizá nombrarlo como un llamado, ¿cierto? A uno ser protagonista de esa historia, poder de alguna manera invertir la situación. Claro, pues, especialmente cuando uno ha sido de nicho, ¿ya? Porque yo soy un comunicador de nicho, y no tengo ningún problema en decirlo, Claro. y siempre me perfilé para allá, y teniendo la oportunidad de ser masivo, ¿ah? Porque ahí en el libro cuento, tuve muchas oportunidades de poder trascender ya el nicho, porque Claro. me las dieron. Claro. Pero yo no quise porque traicionaba mi ADN, traicionaba mis gustos, y porque finalmente también bueno, yo creo que salía de mi zona de confort, güey. Claro, dicho sea de paso, mucho de eso tú relatas, ¿cierto?, en el libro, en Rock and Roll, anécdotas como esas, ¿cierto?, en cuanto a oportunidades que fueron surgiendo, a sincronicidades, podríamos decir, ¿cierto?, al estilo de Carl Jung, ¿cierto?, también, de cómo se van visualizando ciertos iluminazos o flashazos, ¿cierto?, de cómo se va iluminando, bueno, tu carrera, tu trayectoria. Y algo muy bonito que me gustaría mencionarte, y un reconocimiento absolutamente de mi parte hacia ti, es esos pases. Podríamos decir que tú de alguna manera eres el volante, ¿cierto?, de lo que han sido las comunicaciones musicales de la última década en Chile, y cómo ciertas otras personas fueron haciendo sus propias trayectorias a medida que iban recibiendo, conectando pases contigo. Claro, y tenía que ver con eso, porque como por un tema etario, por un tema de estar en el momento preciso, en el lugar oportuno, en fin. Claro, ejecutivos, gente que tomaba decisiones me llamaban y veían que posiblemente tenía cierta facilidad para comunicar y cierto carisma escénico, ponte tú por decir algo, no sé. Clave. Y te decían, ya, ¿por qué nos haces este proyecto y por qué no trasciende a lo masivo? Yo la verdad no... Simplemente porque no me gustaba nomás.
Claro. O sea, no me gustaba esa música. O no, no es que no quisiera o tuviera algún tipo de pánico escénico o no me gustara la masa. O sea, yo creo que a todos nos gusta que nos retribuyan con cariño. De hecho, no sé si lo cuento en el libro, hay una anécdota muy entretenida porque el año 90, cuando yo estuve en la red, tuve cierta exposición un poquito más masiva en televisión. ¿Ya? Perfecto. Y era un programa que se llamaba Rebeldes con Causa y tenía fue cortito, duró un año, pero tuvo cierto impacto y tuvo buen rating. Y justo tocó la Teletón. ¿Ya? Entonces nos invitaron a nosotros como un canal nuevo, era la red reciente en los años 90 o 91, estaba fresquita en su apogea. Y tenía muy buen impacto porque fue una televisión que llegó a cambiar también la editorial conservadora de la televisión chilena. Y nos invitaron. Y tuvimos que animar, o sea, enfrentarse a públicos masivos muy efusivos, claro. Muy entretenidos. Y me acuerdo que salgo yo a animar con quien correspondía y y mucho. Y luego me voy a camarín y voy saliendo y salgo como Pedro por su casa porque yo dije, bueno, me voy para la casa nomás. Oye, me encuentro con una turba de chicas, ya, colegialas posiblemente, pero con una euforia y una, no sé, qué hormona, ¿me entiendes? Claro. Tenían, y me encuentro y se me abalanzan encima, ¿ya? Y fue increíble porque me rajuñan, me muerden, fue bien fuerte y me rajan o sea, prácticamente para dejarme en pelota. Me rompieron la camisa y todo, y no habían guardia, y me acuerdo que yo tenía pegando y por suerte me logro escabullir con rajuñones, ¿ya? No te lo puedo creer. Te lo juro. Entonces, en plena calle. No, era cerca de las Admiraciones, no sé de qué, creo que el Víctor Jara, no me acuerdo dónde hicimos esta cuestión. Oye, me rompieron todo, me tuve que... y bueno, ahí me prestaron la camisa después la gente... Y fue una situación muy divertida, muy... media tragicómica, no habitual, ¿cierto? Pero sí, media angustiante. Claro. Entonces, claro, es rico sentir la retribución de la gente hasta ese nivel. Ahí no sé si es tan maravilloso porque uno se siente un poco maltratado o agobiado. Pero, a ver, tampoco es que yo dijera, no, eso no me gusta, no quiero. No. Claro. Tenía que ver con mi editorial. Bueno, mi editorial era la música extrema o la música espacial, me sentía cómodo ahí. Yo comencé a hacer radio a través de ese propósito en la Radio Universidad de Chile. Entonces, perfecto. No fui capaz de entender de que había un negocio muy lucrativo detrás de la televisión, claro. ¿ya? De que uno podía llegar rápidamente a forrarse, ¿ya? Y no lo vi, no lo vi, bueno, la verdad. Quizás porque nunca me faltó nada, quizás porque no necesitaba eso, quizás porque me faltó algo que creo que es importante en la vida, que es la ambición. Claro, pero a la vez me imagino, Rolando, también lo estáis pasando súper bien, obviamente, metido ahí en el bosque, como dicen, ¿cierto? Quizás no logrando cierta perspectiva, pero disfrutando del viaje en el momento. Claro, y que tenía ingresos, nunca fui ambicioso. Yo creo que quizás mi gran pecado es que no fui ambicioso, no fui ambicioso, y no estoy criticando a la gente que lo es, ¿eh? Yo creo que ser ambicioso en la vida, tener una buena... no es malo, porque te hace avanzar y lograr ciertas cosas. Pero no tenía esa ambición, ¿ya? No tenía la ambición de tener un puto auto porque nunca... Yo no tengo auto ahora, no me importa el auto, no me interesa la mecánica, ¿entendés? Claro, una casa la tuve la gran suerte de una gran casa con piscina y toda la shit de esa, ¿me entendí? Pero la dejé, ¿entendí? Hablando de ambiciones, Rolando... No sé, uno tiene esas cosas, no sé. Te cuento la nueva ambición que nos tiene el día de hoy también acompañando de parte de Revolución. Acá una verdadera revolución en ambición del sabor, ¿ya? Bueno. Tienen un single batch, es un whisky, entonces, nacional, chileno. Sí, mira, exquisito, bonito. ¿Cierto? Y en este caso... bien dulzón. Sí, bien dulzón, tiene como miel entretenido, está rico. Para la garganta. Del momento. Eso, la dulzura del momento, así es. Mandamos entonces un saludazo a Revolución. Sí. Hablando entonces de ambiciones, te quería preguntar también, tengo del baúl de los recuerdos y el cofre del tesoro, algunas joyas por acá, ¿ya? Bueno. Hay obviamente, ¿cierto?, más que reconocible. Te quería preguntar, dentro de lo que podríamos acá estar visualizando entonces en pantalla, Sex Pistols, ¿cierto? Del año 77 lanzado, ¿cierto? Nevermind the Bollocks. El primero de Ramones, ¿cierto? Sí, sí, también. También del año 76. Sí, tenemos Black Sabbath,
y Misfits. Te quería preguntar entonces, a propósito de lo que tenemos en las manos, estas verdaderas joyas, Sí, ¿cierto? po. Estas reliquias. Cuéntame, dentro de esta esencia dualista que relatas muy bien en tu libro, acerca de la rebeldía del punk y la oscuridad del terror, del horror, y todo eso que toman, ¿cierto? Extrapolan algunas bandas icónicas que conocemos el día de hoy, acerca de la oscuridad. Cuéntame acerca de esa esencia entonces dualista de tu parte y acerca de estas bandas, cómo han jugado una influencia en tu carrera, en tu forma de ser y más allá obviamente de la música que te inspiró. Fico, la verdad, yo soy un agradecido y un bendecido de haber podido vivir toda mi vida hasta el momento de la música. Sin tener que componer, ni tocar un instrumento, ni cantar, ni nada. Vivir de la música porque la abracé, la cobijé, la hice mía, propia, la defendí y la promocioné. ¿Ya? Y yo agradezco todos los días al universo por esto. Qué bonito. Agradezco todos los días, ¿ya? Porque pude educar a mis hijas, ¿cierto? Me di ciertos gustos, me he dado muchos gustos, me sigo dando gustos. ¿Ya? He logrado una comunidad de gente que me estima, ¿ya? Claro. Que lo veo yo en la calle, hay cariño, hay respeto. O sea, qué mejor retribución, qué mejor pago. También tengo la tranquilidad de que, bueno, fui responsable con respecto a eso y pude entregar esta música tratando de no perjudicar a nadie a nivel mental. A lo mejor por ahí alguno quedó medio crazy, Claro. ojalá que no, pero me siento tranquilo con respecto a eso y pude, a través de los medios, cuando estuve en los medios oficiales, hacer de las mías, o sea, hacer mi voluntad, bueno, que es algo muy importante en la vida de la gente, hacer tu voluntad. Tú lo has vivido, tú eres un profesional, ¿cierto? Tú estudiaste una carrera, ya, pero estás acá, estás haciendo tu voluntad a través de este contenido y todo lo que has hecho con Brain Stealers y todo. O sea, hay una necesidad y un deseo de hacer tu voluntad. Yo fui muy afortunado de hacerlo, ¿ya? Y estar en esos lugares. Y de ser reconocido por eso. Entonces, Claro. ¿qué más? ¿Ya? Y la música, en ese sentido, fue y sigue siendo mi gran compañero. Entonces, las bandas que tú me presentas acá, todas fueron muy importantes. Además, tengo también la suerte de ser como contemporáneo todo esto, porque yo nací en el año 60, entonces me crié, la verdad, con todas estas bandas. Ramones, Six Pistols, quizás son un poco mayores que yo ellos. Bueno, ya Black Sabbath, sí, etariamente Claro. mayores. Pero cuando yo tenía 17, 16 años, Black Sabbath era la banda que yo escuchaba, junto con Grand Funk Railroad, ¿ya? Y luego, bueno, coqueteé con el metal, la verdad. Coqueteé porque el metal me gustó, por supuesto. Pero para mí era muy complejo, era muy rebuscado. Claro. Pero todas ramas cercanas, sobre todo en esa época, ¿cierto? De alguna manera, cómo iban en paralelo o se Claro. influenciaban entre una de Sí. otra. Y muchos sonidos, ¿cierto? De repente uno dice entre el hard rock o el progresivo, incluso la psicodelia, luego el punk, ya un poco antes, ¿cierto? Estaba el garage. Sí. Es bien loco cómo se va dando eso entre la energía rebelde, ¿cierto? Y la oscuridad. En ese sentido, tú siempre has sido de alguna manera una especie de híbrido, ¿cierto? Un horror punk, podría decirse. ¿O te sientes más inclinado hacia algún lado, en lo personal musical o el concepto de ambos estilos? ¿O? Buena pregunta, mira, la música que me gusta a mí siempre va a ser la música melódica, ¿ya? Perfecto. La música románticamente melódica que tiene elementos del horror, ¿ya? Claro. Entonces por eso la música progresiva, ¿ya? O la música difícil que cuesta digerirla nunca me atrajo mucho, nunca coleccioné, ¿cierto? No sé. Frank Zappa, por ejemplo. Mira, sí, hay cosas de Frank Zappa que me gustan porque Frank Zappa también influyó mucho a la No Wave o a la New Wave avant-garde. Entonces, igual hay cosas de Frank Zappa o Captain Beefheart que me parecen más cercanas. No, yo digo King Crimson, porque tú, que igual lo respeto, perfecto. ya, o Yes. Súper ya, experimental, pero que con son, progresivo. claro, o Claro. ese tipo de género, si bien lo tuve,
lo escuché con mis amigos, porque en esa época, los años, no sé, o Ratch, ponte tú, que me gustaba, pero Buena también lo banda. encontraba demasiado complejo, quizás el primer disco el que más me gustaba, o el segundo, el del Búho. Ya. Pero después ya empezaron esta cosa muy compleja, muy virtuosa, ya no me atraía, ¿ya? Y justo el año 80 tengo la suerte de grabar un cassette, ¿cierto? De tener un cassette de una radio norteamericana de San Francisco, New Wave Punk, y ahí Mira. me cambia absolutamente toda la vida, porque en ese cassette yo no sabía qué bandas eran, Claro. pero ahí estaba U2, estaba Susan the Banshees, estaba Black Flag, Cach. estaba Blurred, estaba Tuxedo Moon. Bueno, mira, eran Todo pasando muchas bandas Claro. interesantes, ya que no en una nueva sonoridad, guitarras con mucho flanger, sincopado, Gang of Four escuché ahí. Yo igual soy de la generación del funk, entonces igual Cher y otras bandas yo las escuché. Y me llamó la atención el tema de las bases del funk, me gustaban. Entonces Claro. luego escuchar una banda que era funk, pero era punk, como Red Hot Chili Peppers en los años 80, ¿qué es esto? Claro. Y eso lo escuché en ese cassette, y ahí me cambió la vida, y yo la verdad renegué de todo lo demás. La revelación. Yo dije no más, y de hecho vendí todos mis discos, y tenía una buena colección, tenía ¿Ah, sí? muchas cosas buenas y cosas caras ahora, de hecho editadas en Chile. Todo el rock clásico, todo el metal, yo no, chao. Y ese por un cambio de gusto, como dices tú, una, No sé, una más que revelación, un un cambio de etapa. gusto, fue un cambio de paradigma, fue un cambio de Pensamiento, claro. pensamiento, de filosofía, ¿no? Yo Increíble. renegué absolutamente de todo eso, no me importó un comino, lo boté, weón. Boté toda la colección de Maiden que tenía, que dejé el primero, ya, porque me gustaba, los dos primeros los dejé un rato, después los vendí, Ya. por Paul Diano, ya, Claro. porque no lo consideraba tenía sus falsetes horrorosos, pero bueno, era mucho más punk, ya. Entonces, dejé a Motorhead nomás, el Ace of Base, porque ese era Claro, icónico. y el resto no, chao. Y entré al mundo de Black Flag y el hardcore y la no wave y todo eso. Entonces, y luego de ahí ya comencé a tener contacto con el post-punk, con Christian Dead y todas esas bandas. Y entonces, claro, mi ADN, la música que yo recurro permanentemente, es la música. Formato canción, melódica, ¿ya? Pero no Bad Religion, weón, ya no confundan, eso ya es Bubblegummer, ¿entendés? Claro. Melódica oscura, ¿ya? Bien hecha. Entonces, bueno, si tú me decís cuál es mi banda que siempre escucho, el Only Theater of Pain de Christian Dead, ¿ya? Perfecto. Es para mí una de las bandas que tengo ahí, tengo todo de eso, en todos los formatos. Y de ahí todo lo que pueda hacer melódicamente oscuro, melancólico. Perfecto. Ya, pero esto también, o sea, Ramones lo escucho, Nevermind the Bollocks lo escucho, y todo esto me parece, siempre es interesante y es parte de mi ADN. Interesantísimo. Claro, porque en ese sentido, ¿cierto? Cómo van confluyendo muchas veces los tiempos que corren en contextos, bueno, históricos, económicos, sociales, políticos, como indicabas tú, Rolando, y cómo eso de alguna manera, ¿cierto? Se va congeniando también con las emociones, los sentimientos que uno va teniendo y la etapa de la vida, ¿cierto? En la que uno se encuentra. Y es increíble ahí, bueno, estar leyendo el libro, de alguna manera uno, ¿cierto? Quizá poniéndose en tus zapatos, y para quienes no vivimos en esos años, ¿cierto? Al menos por un tema generacional, es realmente un viaje en el tiempo. Eso es increíble, es como una cápsula, ¿cierto? Que se mantiene obviamente contigo, y nada, pues es increíble eso, de poder viajar junto contigo a los orígenes de estos estilos musicales, y estos viajes también, no solamente en el tiempo, sino que en el espacio, de algunas aventuras que tuviste ahí, ¿cierto?, fuera de Chile también, y que marcaron harto tu vida. Claro, yo siempre he dicho que fui un afortunado, un privilegiado, ¿ya? Y no lo digo ni peyorativamente, no. Uno puede tener la suerte de ser privilegiado en la vida, lo importante es darse cuenta de eso, ¿ya? Y dentro del privilegio poder ver lo afortunado y ver qué hago con esto. ¿Ya? Entonces yo decía, bueno, si yo tengo el privilegio de tal o cual cosa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo comparto? Para mí Rolando, solamente te interrumpo para Sí. ir a una pequeña pausa comercial. Vamos.
y volvemos entonces con el tema de los viajes. De los viajes. Amigos, en este caso entonces me encuentro disfrutando de la increíble cervecería DM. Les cuento, les mandamos felicidades, ya que este año estarán cumpliendo entonces en noviembre su 25º aniversario. Cervecería DM, pucha que se pase bien. Gracias por su apoyo con The Mr. Fico Show y Calaveras y Huesitos Producciones. ¡Salud! Amigos, estamos de vuelta entonces, después de la pausa comercial en The Mr. Fico Show con el increíble, el inigualable Rolando Ramos en la casa. Tenemos que mencionar entonces una anécdota que acaba de ocurrir, ¿cierto? En la pausa comercial. Fue en cuestión de segundos, ¿cierto? Que nos demoramos en, aún incluso minutos después, tener todavía la piel erizada, la piel de gallina, los goosebumps, ¿cierto? Estábamos entonces recapitulando acá, mientras se cayó un cuadro de la muralla, ¿cierto? De Ars Perpetuum, obra maestra de la querida Ceci. Increíble. También con Marcelo, entonces, de Ars Perpetuum, se cayó el cuadro. Se cayeron un par de cosas más de una muralla cercana acá en el estudio. Y bueno, a propósito de, vamos a seguir las señales. En este caso, al parecer, no son divinas, sino que por la conversación, el estilo y el contexto, podríamos decir que son inframundanas. ¿Ya? Puede ser. Te voy a volver a preguntar, pero con otro ángulo de entrada, Rolando. ¿Ya? Sí. Tiene que ver con, entonces, la oscuridad y estas señales. Aparte de la música, tú eres reconocido, ¿cierto? Conocido y reconocido por el manejo, el conocimiento y la pasión por estos temas oscuros. Podríamos entrarnos, entonces, ahora mismo en un eclipse. Podríamos entrarnos en una dimensión paranormal. ¿Cómo empieza esto en tu vida? ¿Tuviste alguna anécdota en primer lugar? ¿Leíste, viste algo, te tocó vivir algo? Cuéntanos, ¿cómo entraste a esta dimensión inframundana? Buena pregunta. Mira, yo creo que todo esto ocurre cuando uno es una esponja que lo absorbe todo y ese periodo, ¿cierto?, se llama niñez, ¿ya? Entonces tuve la suerte de estar fuera de Chile en los años 60, digamos, finales de los 60, en Estados Unidos. Entonces tomé contacto con una cultura que era muy distinta a la chilena de esos años. Y a una televisión que era muy dinámica, muy entretenida y que estaba muy influenciada por lo paranormal y las películas de horror y qué sé yo. Entonces, imagínate, el año 68, 69 estaba Elvira, estaba Gravy Gosling, estaba un montón de programas de televisión que fomentaban, ¿cierto?, el gusto por los monstruos y el cine, cara Z, B, qué sé yo, claro, películas de horror, La Cosa, El Hombre Lobo, Cine B también. Todo cine B, todo lo, entonces yo era muy fanático de eso y siempre me gustó. Aparte de eso, Marvel, o no me acuerdo qué empresa, había sacado una colección de monstruos para el mar. Entonces cuando era chico me compré todo eso, que era Glow in the Dark, que brillaban en la oscuridad. Entonces me compré Frankenstein, El Hombre Lobo, no sé cuánto, Drácula. Ahí tenía todo esto coleccionado y yo dormía con mi hermana. Mi hermana me estaba desesperada porque brillaban sus rostros. Entonces yo los armaba y los pintaba. De hecho, tanto así que participé en un concurso y antes de volvernos ya pasaste un doctorado, antes de volvernos a Estados Unidos, digamos Estados Unidos para Chile, yo participé en un concurso de Gravy Gosling, que era un personaje que se vestía como Drácula, así, y que presentaba películas para cabros chicos. Y le mandé un boceto de Frankenstein, porque tenía muy buena habilidad para copiar, no para dibujar, digamos, de mi propia imaginación, sino para copiar. Ya. Y le envié esto, bueno, me vine a Estados Unidos y me acuerdo que mi madre, un par de meses después, cuando estábamos en Santiago, oye, mira qué te llegó. Me llegó una postal de Gravy Gosling felicitando que no había ganado, pero sí habían mostrado el dibujo en la televisión. Desde allá, así que fue increíble. Entonces, bueno, desde ahí que este amor por los monstruos me encantó. Y cuando llego a Chile, fíjate, el año 71, no sé, 72, estaban dando Dark Shadows.
que ¿Ya? fue esta gran soap novela de Drácula, ¿ya? De vampiro, y que se había dado el año 68 en Estados Unidos, se da acá también. Y me acuerdo que la veo y siempre me gustaba. Y además, después de Almorzando en el 13, imagínate, en esa época había cine en su casa y daban películas Qué de bueno. monstruos. Entonces, Genial. había una cultura muy asociada con eso. Entonces, siempre me gustó toda esta imaginería monstrística, coleccionada. Y bueno, sin duda, como uno tiene un cabro chico adentro, cuando ya tuve acceso económico, me compré todas estas cosas que tiene acá en mano y ustedes. Claro, uno se da los para tener gustitos. mi casa, que ya no es así, porque obviamente la comparto con mi mujer, y mi mujer ella es licenciada en arte, por lo cual para ella todo esto es shit, es basura. Ya ella si va a tener un cuadro cierto artístico, que me parece bien, aunque igual le gustan las gárgolas y todo, si me acompaña. Claro. Pero por supuesto tiene una crítica muy profunda a este tipo de imaginería que es bien para ella Disruptivo. no sé, no vale mucho. Ya. ¿Cierto? No es arte en el fondo, es decoración. Claro, me entiendo. Porque la gente que estudia arte dice, no, esto es arte y esto es decoración, weón. Vos tenéis la casa decorada, aquí no hay nada de arte. Yo te voy a decir lo que es arte, esto es arte. Y tienes razón, y he aprendido mucho por eso. Qué bonito. Bueno, la cosa es que por eso me gustó, me sigue gustando la imagen, y tengo mi rincón de mi casa donde tengo lleno de gárgolas y monstruos y cosas, ¿cierto? No digo que me guste, de repente digo, pucha, me gustaría tener todo, ¿cierto? Decorado así. La mansión embrujada. La mansión completa. embrujada, pero la verdad que también es importante tratar de despegarse un poco de eso, ¿cierto? Ya viví muchos años en ese tema y todo. Entonces, quizás cuando uno se acerca mucho, Fico, pueden pasar cosas como lo que ocurrió hoy día, hace un rato atrás con el cuadro. A mí me ocurrieron varias cosas en mi casa que tenía en la Florida, donde hacía ritual y Señales. cosas. Escuchaba mucho Sopor Eterno y hacía un montón de cosas. Y me pasaron, y se me pegaron energías. Ojo que las energías se pegan. Hay energías positivas y negativas y hay que tener mucho cuidado con las negativas. Y tuve situaciones bastante desagradables que, por suerte, gente especializada me ayudó a sacármelas. Rolando, En fin. te tengo que preguntar por eso. ¿Alguna anécdota que pudiéramos o quisieras, ¿cierto? Recordar, quizá otras no, puede ser, pero alguna que quisiera rescatar y contarnos Bueno, brevemente acá acerca Sí, de eso? yo en los años 80, cuando pololeaba entonces con Karine, vivía en Locurro, imagínense Locurro, Los Cerros, que yo como niño, antes de conocer Locurro, pensaba, oh, pobre gente que vive ahí en los cerros. Sí, La me imaginaba periferia. que era como gente, digamos, pobre que vivía en los cerros marginados. ¿No? Mire, porque nunca Claro. había subido con Locurro. Claro, Hasta cuando el año 82 conozco Locurro y digo, ¿qué es esto? sigue siendo Chile. Y sigue siendo No hay Chile. que estar Bueno. con pasaporte. Y ahí, claro, vivía Karim y en una casa muy bonita. Bien. Pero ojo que eso eran terrenos digamos, de monjes, creo, o de cura, no tengo idea. Sí sabían algunos por el sector. Claro. Eso, imagínate la cantidad de plata que se tiene que haber vendido eso y cuánto ganó la Iglesia Católica por vender esas tierras. Bueno, la cosa es que habían conventos, entonces posiblemente había mucha cosa ahí. Claro. Mucho fantasmilla, mucha energía. Y muy rural también, Y muy ¿cierto? rural, Era claro, casi, era digamos, campo, a las afueras de la po, ciudad. sí, era de alguna campo. manera, Yo cuando claro. el año 82, cuando yo fui a Locurro, no era lo que es ahora, ¿entendí? Pasaba ahí todo el puente y era puro campo. Claro. Había una iglesia y después estaban las casas arriba en la ruta, en la calle Roja, en la Verde, no sé cómo se llama. Increíble. Bueno, la cosa es que frecuentó, ¿cierto? La casa Karim, me acogieron como mis padres estaban en Europa y yo estaba acá, qué sé yo, iba y venía. Y fue una gran familia. La familia que conocí, Karin, y la quiero mucho y lo pasé extraordinario, me acogieron como un hijo. Entonces yo me quedaba a dormir ahí, ¿cierto? Los fines de semana, después que salía con Karin a carretear, para no volver a Ñuñoa, donde yo vivía. Ya. Y en un par de ocasiones, fíjate, me pasó que yo siempre tuve como la sensibilidad de despertar en un momento y abrir un poco los ojos y ver cosas. Rostros de niños, gente. Siempre veía como puntitos así. Eso estando despierto. No sé en qué momento del sueño, como Ya. que me despertaba un poco, me abría los ojos y veía un rostro, weón. Medio onírico, podríamos decir. Claro, que me miraba. Ya. Y fíjate que siempre me pasó eso. Pero eran puntitos, energía. Bueno, Wow. y de repente un día me despierto, ¡guau! Y veo una señora, po, weón, así. Una señora. Tipo Quintrala.
¿Ya? Quintral, así como antigua. Ah, ya, digo, me doy la vuelta, abro los ojos y estaba ahí, po, weón. Seguía ahí. Seguía ahí y como que, y estaba ahí, po. No es como lo bonito animado que ¿no es cierto? Se Y limpia los ojos y cada vez desaparece. más puntito y como que se acercaba así. Y dije, No. qué onda. No me daba miedo, ¿eh? Para encontrar, dije, qué cool. Bueno, me pasaron varias cosas en esa casa en Locurro. Wow. Y lo que después me ocurrió es que un día habíamos tenido un asado, ¿cierto?, de familia y qué sé yo, y yo me voy, dormía yo algo, me gustaba dormir un poco siesta cuando era más joven, ahora ya no. Y me fui a la pieza de la Karin y me quedé dormido porque habíamos carreteado la noche anterior. Oye, y me quedo dormido y me estoy quedando dormido, de repente como que me despierto, pero veo, ¿cómo te puedo explicar? Tenía los ojos cerrados, pero veo. Y me despierto, pero estoy paralizado. No me puedo mover. Digo, ¿qué onda esta cuestión? Nuevamente estas tonteras que me pasan a mí. Pero veía, digamos, mi visión podía traspasar los párpados, por decirte, y veía la habitación. Pero más que rayo X, podríamos estar hablando de otro estado. No sé, pero de alguna manera. como claro, que no sé si estaba fuera del cuerpo o no. La cosa es que empiezo a sentir un calor insoportable en las sienes, ¿ya? Como mucho calor. ¿Ya? Que me recorría el cuerpo y luego como que baja la zona genital, ¿ya? Y era mucho calor en la zona genital, por lo cual, obviamente, ya empezaba a sentir otra cosa. Pues, ¿no? Recorre los chakras, Claro, podríamos decir algo del estilo, claro. Y de repente lo que siento es que unas manos huesudas, weón, ¿ya? Huesudas, me empiezan a acariciar acá atrás de la espalda, la cabeza, así. Esto entonces en el estado, como con paralización. Y yo decía, tengo que despertar, weón. Y sentía como que, la verdad, casi iba a eyacular, weón, ¿entendí? Y sentía que me tocaban acá y sentía una pesadez y algo que estaba encima mío, weón. Y yo, no, yo quiero salir de este estado, no me gusta, ¿no? Oye, y de repente es tanto la necesidad de salir que me incorporo violentamente, pues, weón, ¿ya? Y despierto sobre la cama, pero incorporado. Claro. Y ahí salté. Volvés como y a ahí tu ser, salté digamos. de esta posición y quedé parado, weón. No te puedo creer. Y ya, yo dije, ya, mal. Aquí hay ya una entidad. Bueno, y al final estuve leyendo y empecé a cachar los sucos, los incubos, pues, bueno, ¿Cómo eso? ¿ya? Que son entidades, ¿ya? Que están en alguna dimensión y que son no son malignas aparentemente, pero lo que hacen es alimentarte de tu energía. Cacha. Y como era un hombre joven, en esa época tendría unos 26 años, 27 años, no menos, 26 años. Pucha, deportista, bueno, estaba bien, estaba cacha, ¿me entendí? Vigoroso. Energía, vigoroso, Claro. entendí, joven, ¿ya? Oye, yo creo que esa entidad se alimentó de mi sexualidad. Obviamente no llegué a eyacular ni mucho menos, pero la verdad que había una situación placentera y mucho calor en las sienes y en los chakras, weón. Qué anécdota más increíble. Oye, esa cuestión me marcó toda mi vida y después le dije, fui a hablarlo. Bueno, todos me agarraron para el palenque. Te volviste loco, te volviste weando, loco, claro, ¿qué te pasa? sí. Mucha película de terror. Fue muy increíble y siempre me quedó, hay ciertas cosas en la vida que te van quedando marcadas, ¿ya? Y eso me quedó marcado a mí como una experiencia que nunca, y me acuerdo todavía de esas manos huesudas, bueno, acá atrás, como que agarrándome acá, ¿ya? Y esa entidad que no tenía forma ni nada, pero sentía que era un peso y la sentía femenina, pues, bueno. Entonces, pasan cosas, por lo cual yo les recomiendo tratar de no jugar mucho con lo que uno no conoce, bueno, porque pasan cosas, bueno. Buen consejo para la casa, ¿cierto? Para todos entonces los que nos están viendo y escuchando el día de hoy, como dice Rolando, cuidado con la energía, cuidado con los llamados inesperados. Sí, pues. Hablando de llamados inesperados, te cuento, y de cosas oscuras también. Ahora mismo nos encontramos sentados, ¿cierto? Y bueno, hace unos minutos también, cómodamente y estilizadamente, podríamos decir también, por qué no decirlo, con las increíbles obras de arte de Merlina Coffins. Todo lo que es al menos esta mesa de centro de living que están viendo con forma de ataúd, tiene algunas cosas bien atractivas, ¿cierto? En la superficie que hemos estado disfrutando gracias a DM y Revolución, pero Merlina Coffins se pasó entonces con esta obra de arte. La mesa, los tronos, es realmente una obra de arte
En paralelo, no necesariamente directamente inspirado, ya que pudimos ver, ¿cierto?, en el show de despedida, en el evento de despedida de el gran, que en paz descanse, Ozzy Osbourne, ¿cierto? Pero obviamente resuena el diseño de esto y bueno, le mandamos gracias, saludos y felicidades por tremendo trabajo. No, y sobre todo, oye, que haya artistas y gente que digamos, que puede transformar, ¿cierto?, esta materia en obras de arte de tal calidad y que estén sensibilizadas con el lado oscuro y el lado misterioso de la vida. Eso me parece increíble, que haya mercado, ¿ya? Porque es lo que más me gusta, que haya mercado y gente que pueda traer esto a su casa, esta mesa maravillosa. Yo alguna vez tomé contacto con Merlina, pero bueno, la vida no siempre es tan generosa, ¿cierto? Y hay que tener cierto presupuesto, pero lo vale, o sea, definitivamente vale lo que Merlina está haciendo porque es un trabajo extraordinario. Así que la felicito. Yo, ¿qué te digo? Maravilloso. Increíble trabajo de Melina Coffins. Muy bonito. Aparte, Rolando, te cuento entonces, parte de lo que podemos ver de la decoración, tanto, bueno, del vestuario, al menos por mi parte, que estoy usando, ¿cierto?, el traje diseñado, entre otros accesorios, por parte de Calaveras y Huesitos. Sí. Tremenda tienda, ¿cierto? Bueno, salud. Exponente, pedazo de exponente, salud, ¿cierto?, que está detrás de ese proyecto. Desde hace casi 12 años nos acompaña en la escena local. Manuel, ¿cierto? Manuel Alarcón, por parte de Calaveras y Huesitos. Así es, amigo en común, ¿cierto? Amigo de la casa. Parte también de este proyecto que ha sido impulsado gracias a su gestión y genialidad también. Y le mandamos también muchos saludos, muchas gracias. Veamos, hablando entonces de pasado, presente, futuro, cuéntanos, Rolando, te quería preguntar acerca de un tema importantísimo, que es súper atingente, ¿cierto?, a nosotros dos, a aquellos que nos ven también por la pasión de las comunicaciones, la música y lo que es la escena local. ¿Cómo tú lo has visto en el tiempo? ¿Cómo has visto que ha evolucionado la escena musical local en Chile? ¿Y hacia dónde crees tú que se dirige en este momento y a lo mejor en qué dirección? Bueno, la música siempre va a estar presente, viva, va a generarse porque es parte del ser humano, parte de la vida, parte de comunicar quiénes somos, cómo estamos, qué sentimos. Por lo cual la música es algo inherente al ser humano, ¿ya? Por lo cual música en el mundo hay miles de personas que están haciendo, millones que están haciendo música, por lo cual eso también se puede extrapolar a Chile. Chile es un país musical, Chile tiene acceso, o la gente tiene acceso a la música, a los equipos claro, de primera mano. Hoy en día la era digital, etc. Todo, o sea, absolutamente. Hacer música ya no es un problema. Claro. Se hace mucha música de todo tipo, por supuesto la que está imperando y la que es masiva es la urbana, está claro, eso no se puede negar. Somos el país, ¿cierto?, que claro, tiene más artistas urbanos con impacto internacional de Sudamérica, por lo cual, bueno, eso es una realidad y no hay nada que hacer y bien por ello, ¿ya? Mientras no me molestan a mí, excelente. Podemos convivir. Claro. Si yo no los veo, maravilloso. Y si ellos no me ven a mí, extraordinario. Ni tampoco escucharlo. Claro, no me interesa. O sea, no es un tema mío. Claro. Ahora, con respecto a la música que nos compete a nosotros, claro, es una música ya de nicho, sin lugar a duda, pero se hace mucho. ¿Ya? A través de Piratas del Rock, donde estoy hasta el momento como animador, como conductor de programa. Hay harto que se muestra, hay muchas bandas que quieren y que continúan con su legado, otras que se reinventan, por lo cual la música está sana, está bien, respira bien, hay tecnología. Yo soy bien optimista sobre eso, es cosa de ver Bandcamp, esta plataforma extraordinaria que aporta 1,6 billones de dólares anuales, ¿ya? 1,6 billones de dólares anuales al mercado de la música alternativa. Se venden diariamente 86.000 unidades de audio, ¿ya? Entonces, perdón, la música está más viva que nunca en todos los géneros. Qué cosa más increíble. En todos los géneros. ¿Sí? Ahora, el gran problema es la difusión. Claro. ¿Ya? Si el problema acá se llama difusión. Políticas para difundir la música. Reales. No existen. ¿Y estas vendrían siendo problemáticas, desafíos? ¿Cómo tú analizas esto? No, esto es un problema de Estado. Ya. Es un problema país. Tú no le puedes pedir ya a un pintor que sea rentable. No le puedes pedir a un cineasta que sea rentable.
No le puedes pedir a un músico que sea rentable de la noche a la mañana. Ellos no están en este tipo de negocio. O en Ellos esa están, sintonía al menos, claro, ellos sí, están para hacer su voluntad, claro. para impactarnos y remecernos a través de su propia voluntad de hacer las cosas. Entonces, ahí donde está el problema. ¿Ya? Y eso es un tema de mirada, ¿cierto? Ni siquiera de la empresa privada, porque tú no le puedes pedir a la empresa privada que se haga cargo de eso, porque si lo único que quiere la empresa privada es lucrar, ¿ya? Y sostenerse y rentabilizar. Parte de la naturaleza, su Es operación, su su propósito, ¿ya? claro. ¿Cierto? ¿A quién hay que pedirle eso? Al Estado. Y no al papá, Claro. no al tema de papá, Estado, no, al Estado que tiene, ¿cierto?, una misión de asegurar nuestro bienestar en la salud, la educación, ¿cierto?, las pensiones y la cultura. Claro. Si bien en la cultura hacen cosas, no digo que no, pero no es suficiente, ¿ya? ¿Cierto? Y mientras lamentablemente se pelotee en la cultura, entre los pelotas que se pelotean la cultura. Entre el sector público y ¿ya? sector privado, podríamos decir. ¿O? Básicamente entre los pelotas que se pelotean la cultura dentro de esta, digamos, no sé cómo llamarle, dentro de esta comunidad. Claro, dentro de los oficios, disciplinas, Dentro que podríamos de decir, esta del arte, comunidad, de la ¿cierto?, cultura, de claro. gente, Sí. ¿ya? Estamos mal, poco. ¿Entendés? Entonces, hay que ser transversal, hay que ser hegemónico, hay que chorrear, ¿ya? Claro, posiblemente para el Estado en este momento la cultura no puedo hacer nada porque es un problema menor. Claro. Pero la educación y la cultura creo que es algo fundamental, ¿cierto?, para el desarrollo de un país. Absolutamente. Entonces, y de cualquier lamentablemente, ni la educación ni la cultura, ¿cierto?, está tomada seriamente en Chile o debería tomarse más seriamente, ¿ya? Controlar mejor, ¿cierto?, distribuir mejor los dineros, en fin. Y mientras no tengamos esa política, ya va a ser difícil, ¿ya?, que esto funcione. Porque mientras los medios de comunicación estén en esta suerte de sobrevivencia permanente a través de los auspicios, ¿ya? Claro. A través de esta economía libre de mercado, ¿cierto? Como fuente de ingreso dentro del modelo de negocio, podríamos decir derechamente. Claro. ¿Qué puede esperar de los medios de comunicación? Nada, pues, bueno. Claro. Más lo que hay en este momento. Entonces, mira, es algo que ojalá con el tiempo se resuelva, ¿ya? Y se resuelva para todos, no para algunos. Claro. ¿Ya? Porque hay algunos bastante favorecidos. Córtenla. Oye, Rolando, y dentro de ese mismo tema, con lo que nos va quedando, ¿cierto? Bueno, de acá del capítulo del programa, te quería hacer una pregunta en esa misma línea. ¿Cómo visualizamos entonces el arte, la cultura en Chile, que tú lo has retratado perfectamente en cuanto a las comunicaciones, idiosincrasia y todo el marco cultural, ¿cierto?, de nuestra sociedad? Yo te quería preguntar entonces, para aquellos, desde, no sé, gestores culturales, empresarios, emprendedores, creativos, artistas, músicos, etcétera, que todos confluyen en la industria creativa, cultural o artística en Chile, ¿cierto? ¿Cuál podría, en base a tu experiencia, trayectoria, conocimiento, ser el consejo o recomendación para entrar en este rubro, en esta industria, en este medio y de alguna manera enfrentar de manera positiva, constructiva, con mira a futuro, para que de alguna manera puedan cambiar los paradigmas en pro de todo esto? Mira, yo creo que lo mejor es, primero, educarse, ¿ya? Informarse, ver casos de éxito en otros países, ¿ya?, que han podido lograr potenciar, ¿cierto?, la cultura interna y darle visibilidad, ¿ya? Y a partir de eso generar proyectos nuevos, ¿ya?, innovación, ¿ya?, que puedan ir de la mano de cierta rentabilidad, por supuesto, y lo otro es una conciencia local importante, y de transversalidad, o sea, de que la cultura, ¿cierto?, no es solamente el legado de algunos, ¿ya?, o el trabajo de algunos, es la suma de todos los que aportan. Y estoy incluyendo la música urbana también, ¿ya? Claro. Para que la música urbana no termine siendo, ¿cierto?, el reducto de dineros raros o gente que está apoyando o está dando de lavar dinero a través de ese tipo de manifestación. Entonces, eso, ¿ya? Educación, información,
Voluntad, voluntad conciencia. y proyectos. ¿Ah? Y seguir en el aguante, seguir trabajando y que ojalá tengamos gestores culturales y tengamos gente muy preparada y que vean casos de éxito a nivel internacional, ¿cierto?, del primer mundo, que puedan replicarlos en Chile para que tengamos, ¿cierto?, digamos, un crisol, tengamos una productividad cultural exportable, interesante y que promueva, ¿cierto? Porque creo que como el deporte, la música también nos puede sacar, ¿cierto?, de ciertos malos hábitos. Bueno, Rolando, entonces, acordándonos también, ¿cierto?, de la anécdota de cuando falleció, ¿cierto?, el legendario Ozzy Osbourne, fue incluso en este mismo lugar, fue en el set, fue en el estudio de The Mr. Fico Show, ¿cierto?, a solo unos meses de, bueno, su fallecimiento y legado que perdura por siempre, ¿cierto?, en el heavy metal y en la música. Te cuento, Rolando, entonces, agradecemos despidiéndonos acá de lo que ha sido entonces los tronos de Melina Coffins a propósito de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne, ¿cierto? Lo estamos invocando acá con las calaveras y todo el estilo oscuro, ¿cierto?, en la escena local. Muchas gracias por su trabajo. Tenemos entonces también Revolución, que aprovecho entonces de darte un tremendo regalo de parte entonces de este increíble whisky nacional chileno. Tenemos también entonces a Cervecería Diem, 25 años cumpliendo este año 2025. Y a la vez también tenemos Calaveras y Huesitos, la tremenda tienda alternativa Dark, y a Photo Dark, producción audiovisual de The Mr. Fico Show. Espero tenerte muy pronto nuevamente en el programa. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Nos vemos pronto en el próximo capítulo. Cheers.